Hola, ¿qué tal? Les saluda de nueva cuenta Juan Francisco Pérez. El día de hoy voy a ser su capacitador para esta sesión dentro del programa formativo Seminario Lean Construction Innovación en la Gestión de Proyectos de Construcción. El día de hoy vamos a analizar el planteamiento productivo. Sean bienvenidos. Comenzamos. Bien, vamos a comenzar la presentación de esta ocasión platicándoles acerca de la constructibilidad, un término que seguramente ya han escuchado y que les va a permitir entender de mejor forma cómo el proceso constructivo puede fluir de forma ágil en todos los sentidos, en todos los momentos. ¿Qué es la constructibilidad per se? Bueno, es la integración de los principios de agilidad al proceso constructivo a través de la valoración oportuna de riesgos y mejores prácticas que incentivan la calidad, eficiencia de proceso y gestión de tiempo. Voy a ser más claro. Cuando tú estás planteando un proyecto, cuando estás planteando el escenario constructivo, lo que estás buscando es que no tenga contratiempos, que todos los materiales lleguen de forma oportuna y que el personal esté dispuesto para poder ejecutar lo que está asignado de la mejor manera. A eso yo le llamo constructibilidad, a la manufacturabilidad, a la capacidad para hacer las cosas fáciles, estándar, dominables, precisas y que te den un buen resultado per se. Pero desafortunadamente tenemos muchos tipos de procesos en la operación. Proceso A, proceso B, proceso D, proceso D, proceso F. Nos podemos ir por todo el alfabeto y vamos a reconocer una gran cantidad de variables involucradas dentro del proceso. Lo importante aquí es reconocer que cada uno de nuestros procesos tiene que estar perfectamente bien estudiados a fin de identificar si existe algún tipo de riesgo inherente al proceso que debamos de nosotros identificar, controlar y, si es posible, reducir sus impactos o eliminar ese riesgo. Para ello es necesario integrarnos como equipos colaborativos para poder analizar el entorno, ya sean los recursos, ya sea el proyecto, y encontrar cuál es la mejor forma de poder trabajar con esas condiciones de tal forma que no nos afecten. Y aquí, por ejemplo, ya estamos creando propuestas que van no solamente a la secuencia lógica de la operación, también hablamos del diseño o rediseño del producto mismo, sin alterar los objetivos que el cliente usuario final está esperando, las definiciones del proyecto. Sí vamos a buscar el método más apropiado que nos permita producir de una forma estándar, sin contratiempos, incluso entrando a los niveles mucho más operativos, es decir, a los procedimientos o a los subprocesos derivados de cada una de las partidas presupuestales. Acuérdense que el objetivo es tener una radiografía precisa de qué es lo que voy a hacer, de qué es lo que ustedes van a hacer. Al tener una radiografía precisa, lo siguiente es establecer modelos estándar de cómo debo de hacerlo. En el cómo debo de hacerlo o cómo debe de hacerlo el subcontratista, el oficial de obra, lo que estamos buscando es predecir el resultado, gestionando el riesgo inherente o incluso previendo cuál sería la condición óptima para que el flujo constructivo sea rápido, sea productivo. ¿Me explico? Por ejemplo, si ustedes deciden entrar en este principio de constructibilidad de fondo en su proyecto, la empresa contratante, como premisa fundamental, debe estar dispuesta a modificar las características del diseño de ese producto y también dispuesta a aceptar la opinión de un tercero para que el proceso constructivo se adapte ya no tanto a la propuesta de diseño, sino a la propuesta de construcción, en beneficio de todos los involucrados. Voy a poner un ejemplo, lo he usado muchas veces. Cuando decidimos usar una cimbra, un encofrado, tenemos la oportunidad de hacerlo en madera, hacerlo en plástico o hacerlo en metal. ¿Qué es lo más recomendable? Seguramente lo más recomendable puede requerir incluso que tus documentos originales de proyecto, descriptivos de proyecto, se modifiquen. Y al modificar esos documentos, vas a tener que aceptar que también se va a modificar el proceso. Lo importante aquí es que toda esta definición de modelos operativos pensados en la agilidad constructiva, en eso que yo he mencionado de constructibilidad, lo que estamos buscando es aceptar la opinión de todos, aceptar las buenas prácticas y llevarlas al ejercicio diario por el bien de todos. Por lo tanto, se debe de incentivar el espíritu crítico,
empoderar a los equipos de trabajo y brindar confianza para integrar fundamentos de agilidad constructiva para optimizar los tiempos de procesamiento. Por ejemplo, volviendo con el tema del simbrado, si tenemos una losa que queremos simbrar, ¿qué es lo recomendable? ¿Usar un pie derecho, una siembra metálica, o usar una madera? Depende de la magnitud de tu proyecto, ¿verdad? Cuando usas siembras metálicas son mucho más limpias, sin embargo son más caras. Así que habrá que entender todas las variables, siempre pensando de qué forma podemos hacer más ágil el proceso constructivo. Recuérdate que cuando una de las figuras dentro de tu proceso entorpece la operación, no es que el agujero del barco esté del otro lado y a ti no te afecte. Si hay un problema en cualquiera de tus equipos que no faculte esa agilidad, te va invariablemente a afectar en tus tiempos de edificación, en tus tiempos de entrega, en el servicio al cliente, en tus fechas comprometidas con tu contratante. Por lo tanto, establezcamos equipos colaborativos. Por eso, los procesos IPD de desarrollo de proyectos integrados deben ser constantes, iterativos, siempre en pro de mejorar el producto cada vez. Acuérdense que tenemos una fase de preconstrucción importante que tenemos que entender, que sirve para empoderar, prever riesgos y plantearnos un escenario que sea exitoso. Para eso estamos reunidos, para garantizar un flujo ágil, no solamente para deslindar responsabilidades. Otro de los puntos específicos para poder hacer una buena planeación de proyecto tiene que ver con la estandarización de procesos. ¿A qué me refiero? Es a la implantación de normas claras y precisas, un proceso constructivo, un procedimiento de trabajo, es decir, la forma en cómo el equipo debe de actuar debe estar clara desde un origen. Recuerden que tenemos diferentes figuras subcontratadas, ¿no? Y cada figura subcontratada tiene un nivel de expertise. Hay gente mucho más diestra y hay gente menos diestra, y eso es una condición natural de vida. La experiencia la vas teniendo en la medida que practicas el conocimiento que tú ya tienes. Sin embargo, tal parece que en la construcción hay una dependencia muy amplia del expertise individual de cada uno de los subcontratistas. Aquí mi recomendación es diferente. Mi recomendación es que elimines el trabajo improvisado del obrero y lo sustituyas por métodos basados en procedimientos. ¿Qué significa? Como te vengo diciendo, que cada uno de tus procesos estén perfectamente claros, de tal forma que cualquier persona lo pueda realizar. Ese es un concepto Poka-yoke, que seguramente ya conoces. Cuando tú estableces protocolos de trabajo, instructivos de operación, checklist de verificación o manuales de construcción, documentos que precisan el modo de cómo se debe trabajar una operación, estás regulando la mano de obra. Estás controlando o acotando la variabilidad que tiene tu proceso. Yo recuerdo un gran amigo que me decía que tenía a un gran contratista y lograba grandes cosas. El problema es que ese contratista se fue a otro proyecto, a otro lugar, y el contratante, mi amigo, se quedó esperando que por destino le llegara otra figura de ese nivel de calidad. Nunca llegó y lógicamente su negocio fracasó. Moraleja, no dependas de una tercera persona, depende de ti. Depende de crear tú un modelo estándar de edificación que haga predictible las cosas, de tal forma de que cualquier persona con un amplio expertise o mediano expertise lo pueda hacer, porque tú definiste el qué quiero y el cómo lo quiero. A eso me refiero con la estandarización de procesos. ¿Qué herramientas tienes, por ejemplo, para estandarizar adecuadamente tu proyecto desde antes que inicie? Uno, por ejemplo, la creación de rutas críticas estandarizadas, es decir, diseñar el flujo constructivo a nivel de subtarea, regulando como modelo estándar del contratante y eliminando esa dependencia o interpretación del contratista. Lo que tú estás viendo en la pantalla es una sesión colaborativa con la técnica de Paper Brown y el auxilio de los post-its para poder escribir día por día y hora por hora
¿Cuál debería ser la secuencia lógica de trabajo? Ya no es una visión de subcontrato por una partida presupuestal y un monto asignado. Ahora hay mucho más detalle, repito, de la secuencia lógica de esa ruta crítica, pero a un nivel mucho más preciso de detalle. A este tipo de sesiones le llamamos pull session. Pero cuando no logramos dar a la fecha precisa que tenemos que entregar ese edificio, al hito final, cuando quedamos después, lo que sigue son las negociaciones. ¿Qué es una negociación? Pues es un ejercicio colaborativo, nuevamente, para identificar cuál es el flujo estándar que todos los subcontratistas deben de atender y que son convenientes en calidad y, por supuesto, en tiempo. Es decir, la negociación es el cómo sí. Y en el cómo sí no es la autocracia de decir lo tienes que resolver como tú mejor sepas, sino que ahora a través de este tipo de actividades entablamos una mesa de trabajo y buscamos el modelo estándar que satisfaga no solamente la necesidad del alcance, sino también la necesidad del tiempo que está previsto en el hito final. Adicional a ello, trabajamos con procedimientos estándar, los PEE, procedimiento estándar de edificación, que básicamente es el diseño ya logístico del modelo de operación optimizado de los equipos subcontratados. Te vengo insistiendo que no solamente te concentres en subcontratar la partida, sino que además definas con detalle qué es lo que tiene que hacer, cuánta gente tienes que ocupar, los materiales dónde tienen que estar colocados, qué herramienta es la recomendable para garantizar la calidad. Todo ello que normalmente lo plantea el subcontratista, pero que dicho sea de paso, ellos son la manufactura, tú eres la mente factura, tú eres quien debe establecer la logística o ese diseño logístico del modelo de operación que optimice el uso apropiado de todos los recursos involucrados en la operación. Y hablo de recursos materiales y de recursos humanos, pero también hablo de recursos de tiempo y recurso económico que va implícito, por supuesto. Esos son los procedimientos estándar que yo espero que en este planteamiento inicial de tu proyecto lo estés colocando, lo estés sabiendo hacer de forma adecuada. Sin embargo, esta es la parte ruda del tema. Tienes que comprometerte a sustituir al grado mínimo el trabajo improvisado y realizado por el trabajador. Debes dejar de pensar que la obra es artesanal. Debes de impulsar la estandarización de la operación a nivel de procesos y procedimientos. Se deben de cambiar los paradigmas de cómo tipifican las calidades de los contratistas. Contratistas AAA, AA, A, por modelos donde todos los contratistas sean iguales. Lo que estamos buscando no es un amplio expertise, lo que estamos buscando es el apego disciplinario a un modelo que tú ya describiste. El modelo tuyo, tu modelo de construcción, subordinados entonces todos a ese modelo institucional. También estamos buscando que las sesiones pool que yo te comenté partan siempre de la premisa de tiempos limitados. La sesión pool tiene una lógica muy clara, siempre inicias de atrás hacia adelante, de la Z a la A, y se enfoca entonces en determinar la mejor logística de proceso versus el tiempo en creciente limitación, impulsando la optimización de los procesos. ¿Qué pasa si cuando tú haces una pool resulta que debiste haber empezado ayer? Pero lógicamente no puedes recuperar el tiempo, lo que te toca es establecer modelos reactivos para poder garantizar sí cumplir. Pero eso es una mesa de trabajo, es una negociación y lo resuelves pre-construcción, antes de comenzar. ¿Sí? El objetivo primordial del PE, además de cuantificar las curvas de uso de recursos, para su oportuna gestión busca también disciplinar la operación, regulando a prácticas mucho más institucionales. Recuerda que cuando tú haces una pool session y logras determinar tus procesos estándar de edificación a grado de mejor control, a nivel diario o a nivel de hora, vas a poder gestionar de forma más eficiente qué recursos son necesarios. Pero lo más importante, vas a poder determinar cuál es el modelo logístico de flujo de información y personas y materiales apropiado para así cumplir. Recuérdate que lo que no se mide no se controla
Y si no se controla, no lo vas a poder mejorar. Bien, otra de las premisas relevantes que no puedes dejar de lado en tu planteamiento del proyecto, en esa fase de preconstrucción en la cual estás comenzando con el pie derecho. La factibilidad. ¿Qué es la factibilidad? Son dinámicas, son ejercicios, son mecanismos que tú tienes que realizar para comprobar la seguridad de que lo que estás proponiendo se va a cumplir. Es decir, un contrato que tiene fecha de inicio y fecha de término o que tiene hitos intermedios, no te garantizan que esos hitos se van a lograr. ¿Por qué? Porque hay muchas variables que te van a afectar todo el flujo constructivo. Por lo tanto, tienes que ejercer prácticas de factibilidad para poder programar de forma adecuada la operación. Recuérdate que planeación es la definición de un objetivo SMART. Es una meta que tiene un tiempo al que tú le asignas recursos y que lógicamente es mucho más entendible, ¿no? La programación es la secuencia lógica. ¿Qué es lo más conveniente? ¿Qué va primero? ¿Qué va después? Y entonces estamos hablando ya no solamente de gestionar los productos, las partidas presupuestales, también vamos a gestionar los procesos. Repito, y repítete tú también, la gestión óptima de un proyecto de construcción incluye dos premisas: gestión de productos y gestión de procesos. ¿Qué herramienta usamos para gestionar a un mayor nivel de detalle la factibilidad de tu operación? Por ejemplo, esa es una herramienta que vas a conocer que se llama 6-Week Look Ahead, planeación a 6 semanas vista, en donde tú convocas a tu equipo de trabajo para identificar si lo que está previsto en el contrato, lo que está programado o el plan general se va a lograr o no se va a lograr, fomentando entre todos los involucrados un grado de confiabilidad e integración de estos equipos para que identifiquen de forma precisa los riesgos que se puedan llegar a presentar. Si hay riesgos, probablemente no logres el objetivo. Si no los gestionas apropiadamente, no logras el objetivo. Pero si hay riesgos, tienes que trabajar en cómo reducir su impacto o eliminarlo. Y esta es una genial herramienta para el caso. Los Gemba Walk. ¿Qué es el Gemba Walk? Básicamente es un recorrido que tú haces sobre terreno para identificar la factibilidad de tu proyecto. Es decir, si hay condiciones para que se esté generando flujo continuo, que se logre la calidad y que por ende se vayan a cumplir los objetivos del proyecto. Gemba es donde se genera valor en tu proyecto. Es sobre terreno, es en el edificio, es donde transformas los materiales en un valor agregado para tu cliente. Así que hay que estar ahí para identificar si lo propuesto se va a lograr. Si se desea lograr, hay que comprobar que se pueda lograr. ¿Y qué herramienta mejor que la inspección directamente en campo? ¿Sí? La stand-up meeting, que también ya te he platicado, tiene que ver con el encarar en el face to face, el estar directamente con tus operadores, no con el residente, no con el contratista, sino con la mano de obra, quien está directamente en terreno, moviendo los materiales, moviendo las herramientas, para poder comunicar el alcance, pero también para reconocer qué es aquello que podría afectarte el flujo constructivo. Así que tienes un momento muy oportuno en la mañana de 8, 8:05, 8:10 para que convoques al 100% de tu equipo de trabajo, repito, no al residente, no al contratista, sino a todos, o sea, al contratista, al residente y a los operativos, para poder comunicar las necesidades y también para obtener de ellos un feedback, una retroalimentación, si lo que tú propones, muchas veces de forma autocrática porque dice el documento, se va a lograr. Capaz y que no se va a lograr porque tenemos algunas afectaciones que solamente la gente que está en terreno las conoce y las conoce a ese nivel de detalle. Abre tu mente. Tienes una doble capacidad de escucha, una doble capacidad de observación y solo una para expresar tus ideas. Importante en esa factibilidad que las desarrolles en un entorno donde ambas partes sean conscientes de la implicación de no detectar el riesgo.
Así que trabajemos para así detectarlo. La calidad de planificación y el trabajo del equipo debe ser evaluado además del proceso de obra, ¿sí? Los ejercicios Gemba Google se deben enfocar en la identificación de reducción y o eliminación de desperdicios. Es decir, debes de gestionar procesos además de productos. Las reuniones standing meeting que te acabo de comentar deben ser enfáticas en la identificación de restricciones al flujo. Acuérdate, el planteamiento basado en factibilidad es que si hay un problema que no te va a permitir lograr el objetivo, ejemplo, falta de personal, es mejor que lo sepas antes a que lo sepas después. La eficiencia, mira, ¿qué te puedo decir yo de la eficiencia? Pues es el análisis y diseño de modelos de operación subcontratado en pro de diseñar procedimientos normativos que estén orientados a presentar calidad y costo. Otra vez, no dependas del expertise empírico de subcontratistas. Depende de ti. Depende de el diseño de procedimientos operativos. Toma ese proceso A que tienes. Cimentación, fundación, preliminares. Y tú describe la logística de cómo cada una de las tareas deben de realizarse. En la medida que te vayas a ese análisis, te vas a dar cuenta que hay oportunidades de alto valor para reducir los tiempos de tu proceso a una condición óptima. Por ejemplo, tienes aquí la herramienta de carta balance. La carta balance es una herramienta para estudiar la operación. Lo que te estoy pidiendo que hagas a un nivel de tarea para determinar tiempos productivos. ¿Qué tanto de lo que tú haces, lo que hace tu operario, es productivo? ¿Qué tanto no? Dentro de eso que no, ¿qué contribuye y qué no contribuye? Y lógicamente, si tú empiezas a generar un estudio que en la industria manufacturera se llama estudio de tiempos y movimientos, si con ese estudio tú analizas tus porcentajes de productividad, de contributivo y de no contributivo, te vas a dar cuenta de un gran dato que persiste en nuestras obras, pero que pocos nos esforzamos por mejorar. Solamente un 30% del tiempo ciclo de cada operación es productivo. El otro 70% es una actividad como los acarreos, que ayuda en determinada forma. Las inspecciones, sí, pero también los tiempos de espera y los reprocesos. Y en la medida que te concentres en ese 70%, te vas a dar cuenta que puedes ser más productivo y lograr más con los mismos recursos, eliminando aquellas actividades que no te generan valor, pero que sí te consumen costo. Lo importante para aplicar esta herramienta es que tengas claridad, que empieces a tener métricas precisas para identificar de qué punto partes, cuánto de lo que tú estás haciendo actualmente es tiempo productivo, contributivo y no contributivo. De ahí, las cifras se van a mover hacia arriba o hacia abajo en la medida de tu participación, de ese accountability, ¿no? De ese sentido de pertenencia que tienes tú ante los hechos. La compañía contratante, entonces, debe tener la disposición de gestionar los procesos operativos del personal subcontratado. Mira, y escúchalo bien, debes de gestionar a un nivel de tarea, de subprocesos, no solamente partidas presupuestales, tienes que cambiar el chip. Ahí en la subtarea están las grandes oportunidades. El personal subcontratado entonces debe tener en claro que la planeación, programación y control de obra se extiende hasta el modelo de realización de actividades de todo el personal subcontratado. Es decir, debe estar en la apertura para que el modelo que él utiliza de coordinación operativa sea sujeto de revisión, planeación, organización, dirección y control del contratante. Por lo tanto, la compañía, tú como contratante, debe ser propietario del modelo de operación subcontratado. No gestionas subcontratos, gestionas procesos constructivos.